Buenos días a todos, mi nombre es Victoria Maciero y junto con mi compañera Jimena Jurado vamos a hablar de las articulaciones de la columna cervical. Los objetivos para la clase van a ser repasar conocimientos que ya vieron en el módulo de locomotor y describir más en profundidad lo que son las articulaciones entre el occipital y el atlas y el occipital y el axis. En esta primera imagen es una vista lateral de la columna cervical. Esto es anterior, esto es posterior, esto es superior, esto es inferior. Tenemos marcado en naranja lo que es C1 o el atlas y también C7 o la vértebra prominente. Las articulaciones que vamos a ver esta primera parte van a ser lo que es la sínfisis intervertebral, las articulaciones sigapofisarias, o sea, entre las apófisis articulares de dos vértebras, la articulación uncovertebral entre lo que es la apófisis unciforme de una vértebra articulándose con el cuerpo de la otra vértebra, la unión entre las apófisis espinosas y por último la unión entre las apófisis transversas. Vamos a empezar con las sínfisis intervertebrales. Como saben, lo primero que hay que hacer es clasificar a la articulación. En este caso decimos que es una articulación simple, porque va a unir solamente dos huesos, semimóvil, o sea, anfiartrosis, y de tipo sínfisis. O sea, el tejido interpuesto va a ser cartilaginoso. Las superficies articulares van a ser las caras intervertebrales de los cuerpos vertebrales. Sepas que estas superficies van a estar cubiertas por una delgada capa de cartílago hialino que va a tapizar la parte central. Sus medios de unión van a ser los discos intervertebrales y los ligamentos periféricos, más conocidos como ligamento longitudinal anterior y ligamento longitudinal posterior. Empecemos hablando de los discos intervertebrales. Como vemos en la primera imagen, los discos van a estar ocupando el intervalo comprendido entre los cuerpos vertebrales. Va a tener forma de lente biconvexa y está formada por dos porciones. Una porción central, denominado núcleo pulposo, y una porción periférica denominada anillo fibroso. El anillo fibroso va a estar formado por laminillas fibrosas que van a estar dispuestas en forma concéntrica alrededor de lo que es el núcleo pulposo. Este último es una sustancia gelatinosa, a diferencia del anillo que es mucho más sólido. El núcleo pulposo va a estar formado por vestigios de lo que es la notocorda. La última imagen, la de la derecha, es una vista anterior de la columna cervical. Vemos que C1 y C2 no están cortadas, pero que después de C3 a C7 están cortadas de manera coronal. Entonces vemos entre lo que son los cuerpos vertebrales a los discos. Lo que está en el centro es el núcleo pulposo y lo que está en la periferia es el anillo fibroso. En esta diapositiva podemos observar los ligamentos longitudinales. Se van a llamar así porque se van a extender a lo largo de toda la columna. El anterior, como podemos ver en la primera imagen, va a descender por la cara anterior de la columna vertebral, desde la porción basilar del hueso occipital hasta la cara anterior de la segunda vértebra sacra. El ligamento longitudinal posterior, en cambio, va a estar situado sobre la cara posterior de los cuerpos vertebrales. Se va a insertar en lo que es el surco basilar del occipital posterior a la membrana tectoria y va a terminar hacia inferior en la primera vértebra coccigia. Lo podemos observar bien en lo que es la imagen del medio, que es una vista posterior de la columna, en donde se ha sacado lo que es las apófisis espinales, la médula espinal, las meninges, etcétera, para poder ver bien lo que es este ligamento. Que si yo saco este ligamento, el ligamento longitudinal posterior, podría ver lo que son los cuerpos vertebrales, o sea, la cara posterior de los cuerpos. En su extremo superior se adhiere por su cara anterior a lo que es la membrana tectoria y por su cara posterior a la dura madre, que es la capa más externa de las meninges. En esta última imagen es una vista lateral de la columna, si bien no es la columna cervical, podemos observar el ligamento longitudinal anterior hacia anterior de los cuerpos vertebrales y un pedacito de lo que es el ligamento longitudinal posterior. Ojo, no se vayan a confundir. El ligamento longitudinal posterior, vean que está pegadísimo a la cara posterior del cuerpo, con lo que son los ligamentos interespinosos o supraespinosos. Ya hemos terminado con las sínfisis intervertebrales. Ahora pasemos a la articulación sigapofisaria. Esta es una vista lateral de lo que es la columna cervical, es la misma que usamos en la primera diapositiva, y marcado en naranja podemos observar lo que es esta articulación. Va a ser una articulación entre lo que es la apófisis articular de una vértebra con la apófisis articular de otra vértebra. Se entiende que solamente está marcado uno por un tema de practicidad, pero que en realidad todas estas también son articulaciones sigapofisarias. Vamos a clasificarla. Este tipo de articulación es simple, diartrosis por su grado de movilidad, de tipo sinovial por el líquido o el tejido interpuesto, y vamos a ver que su género en la región cervical va a ser de tipo artroidea.
o plana, que también es compartido por lo que es la región torácica, mientras que las articulaciones cigoapofisarias de la región lumbar van a ser articulaciones trocoides. Estas apófisis van a estar en contacto por medio de las carillas articulares que van a estar recubiertas de cartílago. Como medios de unión vamos a tener una cápsula articular bastante laxa y delgada, y también se puede decir que esta cápsula va a estar reforzada hacia medial por lo que es el ligamento amarillo. Pasemos ahora a las articulaciones uncovertebrales. Van a estar uniendo los dos cuerpos de las vértebras. Vamos a clasificarlas, se trata de articulaciones simples, de artrosis, de tipo sinovial y de género plano o artroides. Las superficies articulares van a ser dos. La cara superior del gancho del cuerpo vertebral inferior, gancho o apófisis muciforme, o también conocida como apófisis semilunar, es lo mismo, y la cara lateral inferior de la vértebra superior. Si se fijan bien en esta imagen, que es del Gray para estudiantes, esta amplificación no corresponde a la articulación uncovertebral derecha, como sugiere la imagen, sino que correspondería a la articulación uncovertebral izquierda. O sea que la amplificación debería estar de este lado. Habiendo terminado con las articulaciones uncovertebrales, pasemos a la unión entre las apófisis espinosas. Podemos decir que este tipo de articulación va a ser simple porque une la apófisis espinosa de una vértebra con la apófisis espinosa de la vértebra vecina, sin fibrosis, o sea que el tejido interpuesto será fibroso y estas fibras serán fibras largas, paralelas entre sí, que van a formar lo que son los ligamentos. Estos ligamentos van a ser de dos tipos, el ligamento interespinoso y el ligamento supraespinoso. Empecemos con el ligamento interespinoso. Estos ligamentos van a ocupar el espacio entre dos apófisis espinosas vecinas. Se van a insertar por su borde superior e inferior en las apófisis espinosas, superior e inferior correspondientes, y su extremo posterior se va a confundir con el ligamento supraespinoso. Este último, el ligamento supraespinoso, se va a extender a lo largo de toda la columna, posterior a lo que son las apófisis espinosas y a los ligamentos interespinosos. Se va a adherir a lo que es el vértice de las apófisis espinosas y se une en el espacio entre estas con el borde posterior de los ligamentos interespinosos. En el cuello, este ligamento va a adquirir un gran desarrollo y va a pasar a llamarse lo que se denomina ligamento nucal. El borde superior del ligamento nucal se va a insertar, como lo podemos ver en la imagen de la derecha, en la protuberancia occipital externa, junto con la cresta occipital externa. Su borde anterior se va a fijar en los vértices de las apófisis espinosas cervicales y su borde posterior va desde la protuberancia occipital externa hasta la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. Y ahora, por último, las últimas articulaciones de esta primera sección, tenemos a la unión de las apófisis transversas entre sí. Van a estar unidas por lo que se denominan ligamentos intertransversos. Y en la zona cervical, estos ligamentos se van a encontrar sustituidos por lo que son los músculos intertransversos. Bien, en la imagen de la izquierda, ahí los vemos, es una vista anterior, vemos en verde a los ligamentos, acá abajo lo que es un pedacito del ligamento longitudinal anterior, y estos ligamentos son los ligamentos amarillos, uniendo las láminas entre sí. La imagen de la derecha no es más que un esquema del Prometheus, es una vista posterolateral y podemos ver acá lo que son los ligamentos intertransversos. Este es el ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, los ligamentos amarillos. Este va a ser el ligamento supraespinoso y estos de acá son los ligamentos interespinosos. Bien, ahora vamos a pasar a describir las articulaciones especiales, ¿sí? Que van a ser las articulaciones que van a unir el cráneo, es decir, la cabeza, con la columna vertebral. Muy importantes. En primer lugar, vamos a hablar de la articulación que va a unir la primera vértebra cervical, es decir, el atlas, con la segunda vértebra cervical, que es el axis. Y es la articulación atlantoaxoidea. En esta diapositiva vemos dos imágenes, una vista anterior y una vista posterior de la columna cervical, de las primeras vértebras, ¿sí? Y en la vista posterior vemos además también el cráneo. En la vista anterior vamos a marcar con color el atlas, el axis, que son las vértebras involucradas en la articulación que vamos a hablar ahora. Y bien, ¿cómo me doy cuenta que es una vista anterior? Claramente porque veo los cuerpos vertebrales, ¿sí? De las vértebras. En la vista posterior también vamos a marcar al atlas y al axis con color.
¿Cómo me doy cuenta que es una vista posterior? A esta altura ya debemos saber que en una columna hacia posterior, que es lo más evidenciable que tenemos, espero que hayan dicho que las apófisis espinosas. Bien, si bien el atlas no tiene apófisis espinosa, sino un tubérculo posterior, el axis sí la posee. Aparte vemos en el cráneo la protuberancia occipital externa. Dicho esto, tenemos que decir que la articulación atlantoaxoidea se divide en dos articulaciones diferentes. Las vamos a marcar con un círculo. Tenemos a la articulación atlantoaxoidea media. Bien, la vemos en la vista desde anterior marcada. Y también la vemos desde la vista posterior marcada, ¿sí? Vemos ahí el diente o la apófisis odontoidea del axis articulándose con el arco anterior del atlas. Y las articulaciones atlantoaxoideas laterales, ¿sí? Es un par de articulaciones que se va a dar entre las masas laterales del atlas y el cuerpo del axis. Entonces, esta articulación así como tal, atlantoaxoidea, involucra a estas dos articulaciones. La articulación atlantoaxoidea media es muy importante. Y algo muy importante que deben recordar, presten atención, es que esta articulación está constituida a su vez por dos articulaciones diferentes, que tienen cápsula propia. En la diapositiva que tenemos, hacia la izquierda vemos una vista posterior-superior de la articulación atlantoaxoidea media. Vamos a marcar los elementos, las superficies articulares, que van a formar parte de la constitución de esta articulación, de estas dos articulaciones. Tenemos por un lado el arco anterior del atlas, el diente del axis, marcado con otro color, y el tercer elemento que entra en cuestión en esta articulación, que es un ligamento, denominado ligamento transverso del atlas. Este ligamento se inserta en la cara posterior del arco anterior del atlas, formando junto con el mismo un anillo osteofibroso en el que se introduce el diente del axis. De esta forma, estos tres elementos van a constituir dos articulaciones diferentes con cápsulas diferentes. La primera articulación va a estar formada por la cara posterior del arco anterior del atlas, que se va a articular con la cara anterior del diente del axis, ¿sí? Y va a tener su propia cápsula. Y por el otro lado, hacia posterior, la cara posterior del diente del axis con la cara anterior del ligamento transverso del atlas revestido de cartílago. Esta va a ser otra articulación diferente e independiente de la anterior, es decir, que va a tener también su propia cápsula. Para evidenciar esto mejor, tenemos a la derecha una vista superior de la articulación atlantoaxoidea media. Marcamos con letras lo que corresponde hacia anterior y lo que corresponde hacia posterior. En esta imagen podemos ver de mejor manera que el arco anterior del atlas se articula con la cara anterior del diente del axis por una articulación independiente, ¿sí? En esta imagen podemos evidenciar la cavidad que forma esa cápsula independiente hacia anterior, y hacia posterior la otra articulación que se forma entre la cara posterior del diente del axis y la cara anterior del ligamento transverso del atlas. De igual forma podemos evidenciar que se puede apreciar una cavidad propia formada por la cápsula propia que tiene hacia posterior esta articulación. Entonces, remarco por última vez, porque quiero que realmente entiendan esto, tenemos dos articulaciones independientes que forman la articulación atlantoaxoidea media. Ya nombramos las superficies articulares que participan en cada una. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar a esta articulación?
Bien, cada una de estas articulaciones, ambas van a ser simples, ¿sí? No se confundan, ambas son simples porque son dos articulaciones diferentes. Disculpen la reiteración, pero ambas entonces van a ser simples porque participan solo dos superficies articulares en cada una. Por su movilidad van a ser diartrosis, ¿sí? En este momento ustedes pueden mover su cabeza, así que claramente esta articulación es una diartrosis de tipo sinovial, porque están ambas revestidas por membrana sinovial internamente por dentro de su cápsula. Van a ser de género trocoide cada una, por los ejes en los que se mueven, van a ser uniaxiales y van a ser no complejas porque no tienen disco ni menisco. Lo último para mencionar sobre esta articulación, la articulación atlantoaxoidea media, es que el ligamento transverso del atlas se encuentra reforzado por dos fascículos. En esta imagen, primero la vamos a interpretar, tenemos una vista posterior de la articulación atlantoaxoidea media. Tenemos en diferentes colores el occipital, el atlas y el axis, y vemos que fue disecada la parte posterior del occipital, el arco posterior del atlas y el arco posterior del axis. Entonces podemos ver la cara posterior del cuerpo del axis, en este caso. En celeste tenemos marcado al ligamento transverso del atlas, ¿sí? Entonces hacia anterior a él tendríamos al diente del axis. Y vemos que del borde superior del ligamento transverso del atlas parte un fascículo superior que asciende y se inserta en la cara posterior del clivus del occipital. Este fascículo se denomina ligamento occipito transverso. Y del borde inferior del ligamento transverso del atlas parte un fascículo que desciende y se inserta en la cara posterior del cuerpo del axis, denominándose ligamento transverso axial. El ligamento transverso, junto con estos dos fascículos, el fascículo superior y el fascículo inferior, forman lo que se denomina ligamento cruciforme del atlas. La articulación que vamos a ver ahora es la atlantoaxoidea lateral, ¿sí? Como ya dijimos, la atlantoaxoidea se divide en media y lateral, y en este caso vamos a ver la segunda. En esta imagen, en la imagen de la izquierda, podemos ver esta articulación desde una vista anterior. Observamos el arco anterior del atlas, las masas laterales del mismo, y hacia inferior el axis, en donde se puede ver la cara anterior del cuerpo del axis, del cual emerge el diente del mismo, que se introduce hacia posterior del arco anterior del atlas. Las superficies articulares que van a entrar en cuestión, en este caso, van a ser, por parte del atlas, unas carillas articulares inferiores, dos carillas articulares inferiores, por cada masa lateral, que se van a orientar hacia inferior y medial. Y por parte del axis, también dos carillas articulares superiores que se encuentran en el cuerpo del mismo, a ambos lados del diente del axis, y se orientan hacia superior y lateral. Ambas superficies articulares se van a encontrar revestidas de cartílago, ¿sí? Que le va a generar cierta convexidad y va a transformar a esta articulación en una articulación de género plana, es decir, que solo va a realizar movimientos de deslizamiento. Por ende, si tiene género, va a ser una articulación de tipo diartrosis, sinovial, y va a ser simple. Si bien son dos articulaciones, o sea, tenemos dos articulaciones que la componen, a ambos lados, y cada una es simple porque tiene dos superficies articulares que se articulan. Y va a ser no compleja porque no posee ni disco ni menisco. Esta articulación se va a unir mediante una cápsula que podemos observar en la imagen de la derecha,
en donde marcamos esta cápsula. Una cápsula por cada masa lateral que se articula con cara articular superior del cuerpo del axis. Y a su vez va a estar reforzada por dos ligamentos atlantoaxiales. Estos dos ligamentos que refuerzan a la cápsula de la articulación atlantoaxial lateral van a ser el ligamento atlantoaxial anterior, que se encuentra en la imagen de la izquierda, y el ligamento atlantoaxial posterior, que se encuentra en la imagen de la derecha. El ligamento atlantoaxial anterior va a ser una lámina fibrosa que se va a insertar en el borde inferior del arco anterior del atlas y se extiende hasta la cara anterior del cuerpo del axis. Y se confunde a los lados con la cápsula de la articulación atlantoaxial lateral. Y a la izquierda, el ligamento atlantoaxial posterior se va a insertar en el borde inferior del arco posterior del atlas, hacia inferior, se va a dirigir hasta el borde superior de las láminas y de la base de la apófisis espinosa del axis. Una particularidad, ¿sí?, que podemos ver en la imagen es que este ligamento va a estar atravesado por el segundo nervio cervical, por C2. Bien, ya hablamos de la articulación atlantoaxial. Ahora debemos mencionar una última participación que tiene el axis en lo que es la unión de la cabeza, del cráneo mejor dicho, con la columna vertebral. Y es por medio de la unión del axis con el hueso occipital. ¿Y cómo puede darse esto? Ya que sabemos que el axis y el occipital, sus superficies óseas no contactan directamente. Bien, esta unión se va a dar por medio de ligamentos. Debemos recordar que los ligamentos también son un tipo de articulación, ¿sí? Pueden ser clasificados como sinartrosis, por su poca movilidad, dentro de la sinartrosis, por el tejido interpuesto como sinfibrosis, porque tienen tejido fibroso, y dentro de la sinfibrosis podemos denominarlas sindesmosis, cuando se trata de ligamentos. Entonces, el axis y el occipital se unen por medio de dos ligamentos: la membrana tectoria y los ligamentos occipito-odontoideos. Vamos a comenzar describiendo la membrana tectoria, con la imagen de la izquierda. ¿Sí? En rosa tenemos, o violeta, tenemos lo que son los huesos. En este caso vemos la parte posterior del hueso occipital, que fue disecado, ¿sí?, en su parte más posterior. O sea, estamos viendo su parte anterior, pero desde internamente y desde posterior. Entonces, ¿por qué sabemos que estamos viendo desde posterior? Porque vemos al clivus del hueso occipital y a los forámenes del hipogloso. Inferiormente a él podemos ver al atlas, en donde su arco posterior fue disecado, y inferiormente al atlas, el axis, donde también el arco posterior del mismo fue disecado. En este caso deberíamos estar viendo el arco anterior del atlas, o mejor dicho, el ligamento cruciforme, que recuerden está posterior a la articulación atlantoaxial que ya describimos, pero en esta imagen no lo vemos. Vemos toda una lámina fibrosa que está tapando el arco anterior del atlas, el ligamento cruciforme y el diente del axis. Esta membrana es la membrana tectoria. Esta membrana va a partir desde la cara posterior del axis, porque tiene que unir el axis con el occipital, se va a dirigir superiormente para insertarse en el occipital. Pero esta inserción se va a dar por medio de dos fascículos bien diferenciados. Un fascículo medio, que ahí lo vamos a remarcar, que se va a insertar en el clivus del occipital. Y dos fascículos laterales, que se dirigen oblicuamente hacia superior y lateral, para fijarse en el borde del foramen magno medialmente al
conducto del hipogloso, al foramen del hipogloso. Y de esta forma constituye la membrana tectórea, que cabe remarcar que se encuentra por detrás del ligamento cruciforme y detrás de la articulación atlantoaxial media. El otro ligamento que vamos a mencionar son los ligamentos occipito-odontoideos. Estos ligamentos, vemos la imagen de la derecha, ¿sí? Primero vamos a interpretarla. También tenemos una vista posterior, en donde podemos ver el occipital, ¿sí? Completamente, sin disección, el foramen magno. Debajo de él podemos ver al atlas y debajo al axis. Y del axis podemos ver el diente del axis. Bien. Estos ligamentos occipito-odontoideos van a ser dos. Uno medio e impar, que es el ligamento del vértice del diente, que se extiende desde el vértice del diente del axis hasta la parte media del borde anterior del foramen magno. Lo vamos a marcar con color. Y dos ligamentos pares y laterales, o sea, un par de ligamentos, mejor dicho, que son los ligamentos alares. Estos ligamentos gruesos y resistentes van desde las partes laterales del extremo superior del diente del axis hasta la cara medial de los cóndilos del occipital. Y de esta forma quedan constituidos los ligamentos que unen el axis con el occipital. La última articulación que nos corresponde hablar, pero no menos importante, obviamente, es la articulación atlanto-occipital, que va a participar dentro de estas articulaciones especiales de las que estamos hablando, que unen el cráneo con la columna vertebral. Esta articulación va a unir a los huesos occipital, que es parte del cráneo, con la primera vértebra cervical, que es el atlas. Esta articulación, además, estos dos huesos se van a encontrar unidos mediante dos elementos. En primer lugar, la articulación atlanto-occipital propiamente dicha, que involucra las superficies óseas de cada uno de los huesos, y por el otro lado, a las membranas atlanto-occipitales, que vamos a describir posteriormente. Para comenzar con la descripción, vamos a nuevamente vamos a interpretar esta imagen que tenemos, que ya la hemos visto. Es una vista desde posterior, en donde podemos ver de superior a inferior el cráneo. Visto desde posterior, tenemos a la protuberancia occipital externa, que es parte del hueso occipital, y al foramen magno. Y a los lados del foramen magno, a la derecha, podemos ver un cóndilo descubierto, y a la izquierda podemos ver la cápsula de esta articulación. Inferiormente tenemos al atlas, en donde vemos que su arco posterior fue disecado. Y podemos ver desde posterior a las masas laterales del atlas, ¿sí? Que la vemos igualmente como en el occipital. A la derecha se encuentra descubierta, articulándose con el cóndilo del occipital, y a la izquierda se encuentra tapada por la cápsula. Para poder apreciar mejor las superficies articulares que participan en la constitución de esta articulación, vamos a ver dos imágenes diferentes de cada uno de los huesos para poder ver estas superficies mejor. Bien, en esta imagen es una vista inferior del cráneo, donde podemos ver el foramen magno y a los lados del foramen magno los cóndilos del occipital. Podemos apreciar que estos cóndilos van a ser dos cóndilos alargados y orientados hacia inferior y lateral.
Por parte del atlas, la superficie articular que participa son las carillas articulares superiores de las masas laterales del atlas, que podemos ver en esta imagen inferior derecha, donde vemos una vista superior del atlas, donde marcamos con letras lo que corresponde a anterior y a posterior, y podemos ver estas carillas articulares superiores de las masas laterales del atlas, que, al igual que los cóndilos del occipital, van a ser alargadas, elípticas y en este caso se orientan superior y lateralmente. Estas dos superficies articulares son las que van a entrar en contacto para formar esta articulación. ¿Cuáles van a ser los medios de unión de la misma? Bueno, vamos a tener una cápsula laxa que se inserta alrededor de las superficies articulares, que lo vemos en la imagen original en el lado izquierdo, o sea, entre el cóndilo izquierdo y la masa lateral izquierda del atlas. Y además esta va a estar reforzada, debemos mencionar, por unos fascículos que se orientan lateral y posteriormente, que se denominan ligamento atlanto-occipital lateral. Y además va a estar reforzado, como ya dijimos, por las membranas atlanto-occipitales que vamos a describir ahora. Vamos a continuar con la descripción de las membranas atlanto-occipitales, que lo que hacen es ayudar a unir el atlas con el hueso occipital. Tenemos dos membranas atlanto-occipitales, una anterior y otra posterior. En esta primera imagen vamos a describir la membrana atlanto-occipital anterior. Para eso tenemos una imagen de una vista anterior de esta articulación atlanto-occipital, en donde podemos ver de superior e inferior el cráneo, que fue disecado en toda su parte anterior al foramen magno, ¿sí? Dejaron un segmento de occipital. Inferior a él vemos al atlas, ¿sí? Con su arco anterior. Y entre ellos dos observamos toda una membrana que está ocupando ese espacio. Esta membrana es la membrana atlanto-occipital anterior. Entonces, esta membrana se va a insertar desde el borde anterior del foramen magno, ¿sí? Del hueso occipital, desciende hasta el borde superior del arco anterior del atlas, como lo podemos ver en la imagen. Esta membrana, algo más para mencionar, es que va a estar constituida por dos láminas. Una lámina fibrosa profunda y una lámina fibrosa superficial un poco más gruesa, que son indistinguibles en la imagen. Y otra cosa más para mencionar es que esta membrana atlanto-occipital anterior se encuentra reforzada, ¿sí? Hacia los lados, justo anterior a la articulación atlanto-occipital propiamente dicha, por un ligamento que es el ligamento atlanto-occipital anterolateral, que vamos a marcar ahora. Este ligamento se dirige oblicuamente desde el hueso occipital hasta el tubérculo de la apófisis transversa del atlas. La otra membrana atlanto-occipital es la membrana atlanto-occipital posterior. Para eso vemos esta imagen desde posterior, ¿sí? De donde vemos de superior a inferior la cara posterior, o sea, una vista posterior del cráneo, donde vemos la protuberancia occipital externa, ¿sí? Estamos viendo occipital, y hacia inferior el arco posterior del atlas. Y entre ambos vemos una membrana fibrosa, que la vamos a marcar con color ahora, que es la membrana atlanto-occipital posterior, ¿sí? Esta membrana se va a insertar desde el borde posterior del foramen magno hasta el arco posterior del atlas, recubriendo todo el espacio entre los dos huesos.
y se va a confundir hacia los laterales con la cápsula de las articulaciones atlanto-occipitales de cada lado. Algo más para mencionar de esta membrana que podemos ver en la imagen es que delimitan, vamos a marcar ahí con rojo, el orificio por el que pasa la arteria vertebral, marcada en rojo, y el primer nervio cervical, marcado en amarillo. Y de esta forma terminamos con la descripción de la articulación atlanto-occipital y de todas las articulaciones que participan en la unión del cráneo con la columna vertebral. Por último, vamos a analizar este corte sagital a la altura de la articulación atlanto-axoidea media. ¿Por qué es importante este corte? Bien, es sumamente importante porque en él podemos apreciar que las membranas y ligamentos que describimos recién de las articulaciones especiales que unen el cráneo con la columna vertebral forman en conjunto 6 planos ligamentosos de anterior a posterior, reforzando y manteniendo eficazmente el cráneo y en particular el hueso occipital unido al esqueleto de la columna vertebral y en particular a las 2 primeras vértebras cervicales. Esta imagen vamos a ir desglosándola. Marcamos lo que es anterior, posterior, superior e inferior. Superiormente vimos cortada de manera sagital un pedacito de la porción basilar del hueso occipital. Inferior a él y desde anterior a posterior tenemos cortado de manera sagital el arco anterior del atlas. Vemos ahí la cavidad de la articulación atlanto-axoidea media y detrás al diente del axis. Y posterior al diente del axis al ligamento transverso del atlas. Bien. ¿Cuáles van a ser esos 6 planos ligamentosos de anterior a posterior? Tenemos, en primer lugar, el primer plano lo va a formar el ligamento longitudinal anterior. Este ligamento es parte de los ligamentos comunes a toda la columna vertebral que describimos en la primera parte del trabajo. El segundo plano lo constituyen hacia superior la membrana atlanto-occipital anterior, que es parte de la articulación atlanto-occipital, y hacia inferior el ligamento atlanto-axial anterior, que es parte de la articulación atlanto-axial. El tercer plano lo forman los ligamentos occipito-odontoideos, ¿sí? Que son los que unen el diente del axis con el occipital. Y recordamos que eran los ligamentos alares, que no se pueden ver en la imagen, y el que sí vemos en la imagen es el ligamento del vértice del diente del axis. El cuarto plano lo forma el ligamento cruciforme, que recuerden es parte de la articulación atlanto-axoidea media. Y en la imagen podemos ver el ligamento transverso del atlas, hacia superior el fascículo superior y hacia inferior el fascículo inferior, que todos ellos en conjunto formaban el ligamento cruciforme. El quinto plano va a estar formado por la membrana tectórea, que es el otro elemento que une el axis con el occipital. Y el sexto y último plano está formado por el ligamento longitudinal posterior, que describimos también en la primera parte del trabajo, y es un ligamento común a toda la columna vertebral.